Pastor, la tradición nos ha enseñado que cuando cometemos pecados se los debemos confesar al cura. Ustedes como cristianos, ¿a quién confiesan sus pecados? Gracias por su pregunta. ¿Que a quién le confesamos nosotros nuestros pecados? Bueno, nosotros no se los confesamos a un hombre que es igualmente pecador que nosotros. Nosotros estamos llamados a confesarle nuestros pecados al único que no ha pecado, al que es santo, al que es perfecto, sencillamente a Dios. Y en la Biblia usted va a encontrar, sin duda alguna, más de un testimonio de hombres que pecaron y cuando cometieron su pecado no buscaron otra salida, sino que acudieron al Dios a quien habían ofendido, al único Dios contra el cual habían pecado. Un ejemplo de eso aparece en el libro de los Salmos capítulo 32. Todos conocen la historia de David. David pecó contra Dios. Y como él no quiso confesar su pecado en el momento que le sucedió, dice que lo guardó. Y sucedía que por donde el rey intentaba llevar un proyecto, fracasaba. A tal estado que en el Salmo dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir, de día y de noche. Y se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, por donde él iniciaba una empresa, fracasaba. Entonces dice el mismo Salmo 32, confesaré mis pecados a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y concluye el texto diciendo: por esto orará a ti todo santo en todo lugar. Dando a entender que cuando el hombre peca contra Dios, es ante Dios a quien debe de acudir para pedir su perdón y para confesar sus pecados. También en el tiempo antiguo hubo un hombre que le dijo a los que estaban ahí y de una manera particular a sus hijos: cuando el hombre peque contra el hombre, pues los hombres le juzgarán, pero cuando el hombre peque contra Dios, ¿quién intercederá por él? Según dice el Salmo 51, cuando David entiende la gravedad de su pecado, hace una oración maravillosa. Yo lo invito para que lea el Salmo 51 y va a encontrar que en ese salmo el hombre de Dios entiende que ha pecado contra Dios ha pecado y ha hecho lo malo delante de sus ojos. Por eso en su confesión de su pecado acude al favor y a la misericordia de Dios y llega a una conclusión interesante: no quiere sacrificios que yo daría, no quieres holocaustos, porque David podía ofrecer muchos sacrificios, podía ofrecer muchos holocaustos, pero él llega a pensar que a lo que a Dios le agrada es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no lo despreciará el Señor. El evangelista Juan en su carta, en su capítulo 1 y el versículo 9, él dice: si le confesamos nuestros pecados a Él, ¿a quién? A Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Con ello, dando a entender que los cristianos no acudimos a mediadores humanos. Los cristianos no acudimos a líderes religiosos para que nos resuelvan el problema espiritual. Acudimos a uno que es más sublime que los cielos, a Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados, que resucitó para nuestra justificación, que dice todos los días y a todo el mundo: vengan los que están cansados y trabajados, que yo los hago descansar. Escuche, cuando uno va al capítulo 2 del Evangelio de Marcos, mira cómo incluso los fariseos entendían que el único que podía perdonar pecados era Dios. Esa escena está bien explicada en el capítulo 2, cuando le traen un paralítico. Cuando Jesús le ve, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué fue la reacción que hubo entre los fariseos? Este está blasfemando, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Con esto qué quiero decirles? El único que puede perdonar nuestros pecados
es Dios. Y los hace a través de una obra maravillosa hecha en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 56, él dice: aunque todos nos descarriamos como ovejas, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en la carta a los Hebreos capítulo 10 verso 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio una sola vez por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios en las alturas. Cuando los cristianos pecan, acudimos a Dios, al que hizo la obra perfecta para nuestra salvación. Y no solamente para la nuestra, sino para todo el que quiera acogerse. Porque eso es lo que dice Juan: Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que si usted va con una carga de pecado, no vayan de un hombre. Él está igualmente cargado de pecados que usted. Él necesita un Salvador como usted. Yo lo motivo para que acuda a Jesucristo. Él murió por tus pecados y resucitó para tu justificación. Si te acercas y te confiesas delante de Él, Él es amplio en perdonar. Te dará de su gracia y hará efectiva su misericordia, haciendo posible que tenga paz en tu alma. Muchas gracias por tu pregunta. Esperamos haber dado una respuesta satisfactoria. Te invitamos para que nos sigan en las redes sociales que aparecen aquí en pantalla y sobre todo que te suscribas en el botoncito rojo. Muchas gracias. Será hasta la próxima.